Bien, pues como notáis, he pasado una semana un poco difícil por el tema no del trabajo, sino de como el 99% de todos los españoles prácticamente estamos con el catarro, con la gripe, con el A, con el B, con el C, con todos los nombres que hay. Entonces, bueno, pues yo pasé como una semana con mucha mucosidad, con mucha tos y se ha ido pasando y espero que estos sean los últimos restos, que es la voz que te queda después de todo. Entonces, si aguanto hasta el final o si me sale de algún que otro gallo, no sé si luego Dani en el sonido puedes hacer algo para también cubrir esto. Así es que disculpar y adelante con ello, ¿vale? Estoy bien, me encuentro bien, lo único es el tono de voz que no es el mío, ¿vale? Bueno, vamos a seguir a retomar otra vez lo que es esta serie que estamos haciendo entre Mitchell y yo acerca de estos personajes que encontramos, que hemos escogido del Nuevo Testamento, concretamente de los Evangelios, en los cuales ocurren cosas espectaculares, que cuando las personas acuden a Cristo o Cristo acude a las personas, algo ocurre siempre. No pasa nada indiferente, algo ocurre. Y estamos viendo cómo las vidas de las personas son cambiadas y son transformadas. Y hemos estado viendo, pues, a personas de todo tipo. Hemos estado viendo a hombres, hemos estado viendo a mujeres, hemos estado viendo a hombres religiosos, hemos estado viendo hombres que aparentemente tenían de todo, pero cuando tuvieron ese encuentro con el Señor Jesús, cambiaron sus vidas. Es por esto por lo cual también hemos cogido esta serie y con estos personajes para hacernos ver y hacernos entender que el Señor Jesús no hace acepción de personas. Que sea cual sea tu situación, que sea cual sea tu circunstancia, que sea cual sea de donde vengas o donde estés, el Señor es capaz de cambiar y transformar tu vida. Eso está claro. Él tiene poder, sea cual sea la situación por la que estés pasando, para cambiar tu vida. Y el personaje que tenemos por delante en el día de hoy es un personaje muy curioso, porque el Señor cambió su vida sin que Él dijera ni una sola palabra. Todos los demás que hemos estado viendo hasta ahora, el Señor conversaba con ellos, se acercaba, hablaba, les decía qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que les faltaba. Pero el personaje que vamos a ver hoy es que no dice ni mu. Y no es porque fuera mudo, que hablaba. Sí que tenía otra dolencia. Pero es que ¿sabéis lo que hizo que Dios produjera un cambio en su vida? Y empiezo ya, su fe. Su fe fue lo que provocó que el Señor, al ver la fe de este hombre, cambiara y transformara su vida. Por lo cual, con esto quiero llegar a deciros que a veces no es la mucha palabrería que nosotros tengamos, que no es con las cosas que nos quisiéramos presentar delante del Señor Jesús y de esta manera convencerle de que tiene que hacer algo en nosotros. El Señor va mucho más allá, incluso de lo que nosotros vemos. Mira en tu corazón, mira lo que hay dentro de ti, si realmente lo crees. Y si crees en el Señor Jesucristo, dice la palabra, serás salvo. Y esto es fe. Y es de esta manera por la cual el Señor cambió la vida de la persona con la que hoy se va a encontrar. Es un personaje que yo creo que muchos de nosotros ya le hemos leído, hemos estudiado. Incluso de pequeños yo recuerdo cuando estaba en las escuelas, en las clases bíblicas, me hablaban de él como una historia graciosa, incluso. Pero hay cosas muy importantes en el relato en el que hoy tenemos por delante. Samuel, David, si ahora sí puedes, es el encuentro que el Señor Jesús va a tener con un paralítico. Jesús sana a un paralítico. Este es el encuentro que vamos a ver en el día de hoy. Mirad, este relato lo encontramos en 3 de los 4 evangelios. En Mateo, Marcos y Lucas. El relato que encontramos en cada uno de estos evangelios es muy semejante, es muy parecido, pero hay detalles por la manera de escribir o lo que quieren resaltar, que hay una diferencia entre unos y otros, pero es muy parecido. Por lo cual yo he querido escoger uno por la manera en la que termina de estos relatos, que va a ser el de Lucas. Pero que por la manera en que empieza, me encanta el de Marcos. Entonces, lo que voy a hacer es una cosa. Voy a empezar con el relato, como empieza Marcos esta historia,
porque me da pie a la introducción que quiero hacer después, y seguidamente vamos a continuar esta misma historia, pero con el Evangelio de Lucas. Entonces, tened preparado Marcos capítulo 2, y luego vamos a seguir continuando la historia en Lucas capítulo 5. Vamos a saltar de un evangelio a otro. Entonces, aquí hay un montón de personas que interactúan también, igual que en otros pasajes en el evangelio, y no me voy a poder parar. He encontrado un montón de enseñanzas que podía estar dedicándome un montón de tiempo de mensaje que tiene en este relato, pero no lo voy a hacer ahora. Quiero dedicarme precisamente al enfoque, como hemos estado diciendo en otras ocasiones, a cómo vamos, a lo que el Señor es capaz de hacer con la vida de las personas. Entonces, voy a leer los 2 primeros versículos de Marco, muy atentos, ¿vale? Y luego continuamos con esta misma historia del Evangelio de Lucas. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Saltamos a Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Y dice así: aconteció un día que él estaba, refiriéndose al Señor Jesús, enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, de Galilea y de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro para ponerle delante de él. Pero, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, algo parecido a lo que hemos leído antes en Marcos, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondieron y le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Bueno, pues este es el relato, ¿verdad?, del que encontramos, y si os dais cuenta, esta persona no habló en ningún momento. No entabló ninguna conversación con el Señor Jesús, pero él se fijó en su fe, en que creía que si podía llegar hasta la presencia de Cristo, algo iba a suceder. Y esto fue lo que sucedió. Pero mirad, antes de seguir con el relato, no caigamos en la trampa de que a veces nos enfocamos más en el hecho de lo que le pasó a este hombre. Lo que le pasó a este hombre fue un milagro, fue algo excepcional, que aquella parálisis que tenía fue sanada, que sus pecados fueron perdonados. Pero mirad, el protagonista de esta historia no es el paralítico, no lo es. A veces nos podemos enfocar y pasar toda una mañana, una reunión, hablando acerca de este hombre, cuando la realidad es que el protagonista es Cristo. No solamente de esta historia, de toda la Biblia. Cristo es el autor de lo que allí sucedió. Si no hubiera estado Cristo, nada hubiera acontecido. Este relato ni siquiera estaría aquí. Cristo, como hemos leído, tenía el poder para predicar y para hablar como ningún otro. Cristo tenía el poder para sanar. Cristo tenía el poder para descubrir qué había en los corazones de las personas, con lo que ninguno de nosotros somos capaces de hacer. Cristo tenía el poder para sanar, para perdonar, para predicar. Él es el autor. Él es el origen de por qué suceden las cosas, no el hombre. Él es el protagonista. ¿Entendéis? Pero es que lo que ha pasado en nuestra vida es lo mismo.
Pasa igual. Si algún día te invitan a dar tu testimonio, está bien que hables de lo que te ha sucedido, pero que nunca dejes de honrar a aquel por lo cual te ha sucedido eso en tu vida. Cristo, no lo olvidemos. Cristo es quien se tiene que llevar la honra, Cristo es quien se tiene que llevar la gloria de todo lo que ocurre en nuestra vida. Él es el autor, no nosotros. ¿De acuerdo? Vale, esto solamente era una introducción. Mirad, como hemos leído antes en Marcos, por eso he querido leer esos 2 primeros versículos, porque detalla mucho mejor que aquí en Lucas el motivo por el cual Jesús fue a una casa. Resulta que el Señor Jesús ya inició su ministerio. Había llegado el tiempo, había llegado el momento en que iba a ir predicando allí por los lugares de alrededor de Jerusalén, de Capernaum, de Galilea. Entonces el Señor allí por donde iba, las cosas cambiaban, como hemos estado viendo hasta ahora. Predicaba como ningún otro predicaba. Daba las enseñanzas, traía palabras de libertad, no como aquellos que estaban allí fariseos de esclavitud. Y la gente se quedaba boca abierta cuando escuchaba hablar al Señor Jesús. No solamente esto, era capaz de sanar, de tener misericordia. De aquellos que eran como unos apestados leprosos, el Señor les tocaba, que se juntaba con pecadores. Esto era algo insólito en su época. Y cómo no, una persona así, cuando se iba corriendo la voz de que iba a ir a algún sitio, la gente, las multitudes le seguían. Como escuchamos en la palabra, las multitudes le seguían porque querían conocer al Señor Jesús, porque algo querían que pasara en sus vidas también. Mirad, normalmente, toda esta gente, toda esta multitud que seguía al Señor Jesús, le seguía por 2 cosas. Principalmente, siempre hay excepciones. Yo sé que los fariseos y otros estaban siguiendo al Señor Jesús para ver si de alguna manera le podían coger en algún renuncio y aprovechar esto para llevarle a matar. Pero normalmente la gente del pueblo seguía a Jesús por 2 cosas. O por necesidad o por curiosidad. Estas 2 cosas son los que hacían seguir al Señor Jesús. O por necesidad o por curiosidad. Había gente necesitada. Y cuando se corría la voz de que el Señor Jesús iba a pasar por su barrio, por su calle, por su zona, ellos como tenían una necesidad y habían estado escuchando lo que el Señor Jesús era capaz de hacer, corrían a Él. A ver si era posible tocar su manto. A ver si era posible que me diera la vista. A ver si es posible que me aclare las cosas porque no las entiendo. Y la gente acudía a Cristo, muchas de ellas por necesidad. Otras por curiosidad. Simplemente por curiosidad. Porque mira, no me puedo perder la persona más popular que hay ahora mismo. ¿Cómo va a pasar por el sitio donde yo estoy y no voy a saber quién es? Por lo menos quiero verle. Que yo pueda contar a mis nietos o a mis amigos o que pueda tener una foto con él. Y decir, yo estuve con la persona más popular solamente por curiosidad, no voy buscando otra cosa. Y eso lo hemos visto incluso en algunos de los personajes que hemos estado viendo hasta ahora. Hemos encontrado precisamente estos 2 motivos. Vimos a Nicodemo, un hombre religioso que conocía mucha parte de la ley, pero ¿sabéis qué? Había un vacío en su corazón. Y a pesar de todo eso, tuvo la necesidad de acudir, de tocar la puerta una noche donde estaba el Señor Jesús y decirle, mira, sé mucho de la ley, sé mucho del Antiguo Testamento, pero hay un vacío en mi corazón, ¿qué me pasa? Y el Señor Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, eso es lo que te pasa. Había una necesidad. Sin embargo, vemos a otro como Zaqueo. Zaqueo, un hombre rico, aparentemente no le faltaba de nada, pero se enteró también que Jesús iba a pasar por la calle donde él vivía. Y él solamente quería ver quién era. Él no iba con la intención de hablar con el Señor Jesús. Él no iba con la intención de pedirle un favor al Señor Jesús, solamente de verle, conocerle, era curioso. ¿Quién será este? Y como la gente, la multitud igualmente se lo impedía, se subió a un árbol allí medio escondido a que pasara y verlo. Y resulta que cuando el Señor Jesús pasa por allí le ve, Zaqueo, tu curiosidad te ha traído hasta aquí, algo va a pasar en tu vida, baja, llévame a tu casa que quiero compartir algo contigo. Y su vida cambió igualmente. Yo creo que esta expectativa de la gente sigue funcionando hoy en día igual. Sigue funcionando hoy en día igual. La gente, si en algún momento de su vida llega o quiere conocer a Jesús, es por estos 2 motivos, igual. O por necesidad o por curiosidad.
Y eso mismo tiene que haber en nuestras vidas hoy. Y yo os pregunto, ¿por qué has venido aquí hoy en esta mañana? ¿Qué es lo que te ha traído? ¿La necesidad o la curiosidad? No, yo no tengo ninguna necesidad, Santi. Yo ya conozco la Biblia, he hecho mis cositas, yo no tengo. Yo vengo aquí, pues, mira, yo creo que debemos venir aquí a los pies de Cristo, donde está el Señor, por necesidad. Le necesitamos. Le necesitamos, aunque no te lo creas. Mira, que es que yo estoy deseando que llegue durante toda la semana este día para juntarme con mis hermanos porque lo necesito. Porque necesito honrar y glorificar al Señor juntos. Porque dice la palabra del Señor que donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo y necesito estar juntos con vosotros, glorificando, honrando a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Lo necesito. Porque quizás tienes un problema que nadie va a ser capaz de quitártelo, porque quizás estás pasando por una dificultad, porque quizás tienes una carga y como hemos leído, yo no voy a poder hacer nada seguramente por eso, pero Cristo tiene el poder y la potestad. Como hemos leído, Él es el origen, el autor, Él puede hacerlo. Le necesitamos. Por eso venimos aquí. No es una opción más del domingo. Es una necesidad que tengo de acudir a Cristo hoy. Y quizás otros vengan por curiosidad también. No lo niego. Quizás hay otros que vienen porque la han traído. Quizás vienen porque de esta manera mi conciencia se siente tranquila y cumplo. Porque es lo que toca el domingo. A ver qué pasa. Sabes que aunque tu opción sea esta, no te duermas en el día de hoy, porque vas a poder ver lo que es capaz de hacer el Señor Jesucristo. Quizás el Señor Jesucristo al final de esta predicación te diga lo que a Zaqueo. Ven, quiero pasar un rato contigo en tu casa, en tu habitación. Quiero charlar contigo. Te vas a dar cuenta de lo que soy capaz de hacer. Esto es lo que el Señor hace. Bueno, el caso es que cuando el Señor Jesús, nos metemos otra vez en el relato aquí en Lucas, resulta que estaba predicando, estaba sanando, estaba teniendo misericordia por allí, por la zona. Resulta que vuelve otra vez a Capernaum, a este lugar, y resulta que iba a ir a una casa. Hemos leído, ahí no sabemos la casa de quién era, pero yo entiendo que debería ser una casa un poco grande, que tuviera un buen salón, porque el Señor Jesús iba a hablar allí, iba a enseñar, iba a predicar. ¿Y qué ocurrió? Pues que la gente empezó a correr la voz, empezó a escuchar que, oye, que el Señor Jesús viene a esta casa. Y rápidamente empezaron a meterse en la casa los fariseos y estos, claro, ellos eran unos privilegiados. Tenían que estar allí en primera fila. Entonces ellos se metieron allí en la casa, toda la casa ocupada, la casa se fue llenando, la casa se fue llenando, la casa se fue, hasta que hasta la puerta se quedó llena. Si sería la casa, una sinagoga, o el Señor normalmente iba a estos sitios a enseñar. Pero el caso es que el lugar se quedó abarrotado, no había sitio para más. Y allí vemos a este hombre, a este paralítico, que en cierta parte es donde se centra también el texto que le encontramos aquí. Un hombre paralítico. Y a mí me gusta cuando intento predicar o de estos temas, intentar meterme, por muy difícil que sea, un poco en el día a día, en la vida de una persona así. Porque de esta manera entiendo mucho mejor lo que luego sucede en su vida. Y pensemos un momento en esta persona, en el paralítico. De esta manera vais a entender mucho mejor la situación después. Meteros en la vida. Mira, salgamos de nuestro asiento aquí con la calefacción, vayámonos a la plaza en pleno invierno y veamos a un paralítico en la calle. Pensemos en un momento en su vida, en el día a día. Mirad, una persona así prácticamente no tiene un futuro de vida, no tiene esperanza, ¿no? Normalmente hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, se está haciendo muchos esfuerzos para que las personas así, paralíticos, ciegos, etc., se están invirtiendo mucho
para que ellos puedan tener una vida más digna en la sociedad. Se ponen sonidos en los semáforos para que un sordo pueda saber cuándo puede cruzar y no sea atropellado. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto para Renfe que se dedica precisamente a esto, accesibilidad a gente que está dependiente. ¿Y qué estamos haciendo? Donde hay escaleras para cruzar de un andén a otro de las vías, se quitan las escaleras y se ponen unas rampas para que la gente pueda bajar. Hay lugares, hay estaciones en España todavía donde no hay escaleras mecánicas, donde no hay ascensores para cruzar. La gente se juega la vida todavía en algunos lugares cruzando, andando por las vías. Imagínate si aún así tienes una discapacidad. Estamos trabajando precisamente en eso. Estamos quitando escaleras, estamos poniendo, por ejemplo, rampas que tienen que tener una determinada pendiente. Estamos, por ejemplo, poniendo pavimentos en donde cuando vaya un ciego sabe cuándo empieza una rampa y cuándo acaba. Estamos poniendo, por ejemplo, barandillas para que la gente pueda ir agarrándose hasta que llegue al final de la rampa y poder cruzar. Estamos poniendo, por ejemplo, en esas mismas barandillas unas plaquitas con unos textos en braille para que cuando llegue un ciego y lea lo que pone ahí sabe a la dirección hacia dónde se dirige. Carlos seguramente me daría lecciones acerca de esto. Es lo que él está estudiando. Pero mirad, esto es en nuestro día. Y estos esfuerzos se están haciendo y están muy bien. Pero entonces, en la época en lo que ocurrió este relato, no había nada de eso. Personas como este paralítico, o como un ciego, o como, por ejemplo, alguien que tuviera la lepra, o cosas así, ¿sabéis qué? Eran despreciados en la sociedad. Eran una carga para la sociedad y para la familia. No aportaban. ¿Entendéis? No aportaban nada. Más bien, si lo vemos, si la mayoría de estas personas, ¿dónde nos las encontramos? En las esquinas pidiendo, en las plazas, en las puertas de los templos, donde concurría la gente en una fuente como la de Bethesda, porque eran personas que no servían como para producir nada a la familia, siempre estaban dependiendo de alguien, de que alguien les cogiera por la mañana, se les llevara a una esquina y le dejaran allí durante todo el día. Que movieran la mano a ver si alguien les daba una moneda o algo de comer y así poder subsistir. Esta era la vida de estas personas, sin un proyecto de vida, sin esperanza, sin nada de lo que hacer y pensar. A él le daba igual lo que ocurriera en su sociedad porque nada le iba a cambiar su situación. Le daba igual si subía o bajaba la bolsa, si subía o bajaban los alquileres. Si gobernaba uno, gobernaba otro. Si jugaba al Madrid o perdía al Madrid. Le daba igual. Nada de eso iba a cambiar su historia y su vida. Su vida era el día a día, estar ahí, sentado al lado de una esquina, bajo la misericordia de que alguien pasara por allí y tuviera misericordia de él. Qué triste, ¿no? Qué triste, ponte en su vida. Qué triste vivir así, de esa manera. ¿Sabéis qué? Que cada día tienes a tu lado personas como esta. Cada día. Este hombre estaba así por una deficiencia física y le tenía paralizado. No podía hacer más de lo que estaba haciendo. Vivía de la misericordia y de la gracia del que pudiera pasar por allí. Realmente mucha gente no se fijaba en él. Uno pasaba para un lado, otro pasaba para otro con su llamada, otro con su reunión, otro con la comida que no se me pegue, otro que tengo que ir al partido, otro a la pádel, otro... Y todo el mundo pasaba alrededor suyo con un montón de cosas que hacer y nadie era capaz de pararse a ver si tenía una falta, una necesidad, un momento para hablar con esta persona. Y prácticamente nadie se paraba con personas como esta. Nadie. Y lo que te digo es que en nuestra sociedad y en nuestro alrededor hay cantidad de personas como estas, con una necesidad, paralizadas. Quizás no por una deficiencia física, sino por algo mucho más grave. Hay algo que a esta sociedad, que a este mundo, que a las personas les tiene no paralizados, muertos. El pecado ha hecho estragos en la sociedad. Ha hecho estragos en la familia, les ha destruido por completo. No pueden salir de la situación en la que está por sus propios medios, ¿entendéis? Y hay cantidad de personas que están en esa misma situación alrededor nuestro. Cada día en el instituto,
en el vecino, en los transportes públicos, en mi trabajo. Cantidad de personas que tienen una necesidad, pero yo voy con mi horario, con mi comida, con mi juego, con mis historias, y no soy capaz de pararme un momento y decirle a esta persona, ¿hay algo que yo puedo hacer por ti? Mirad, lo que le pasaba a este hombre era difícil y grave, pero lo que ocurre a la sociedad a la que estamos teniendo alrededor nuestro es aún más problemático. No hay esperanza, no tienen un proyecto de vida, no son felices. Que aunque les veas andar, no son felices, no tienen un proyecto de vida. Estamos tan ocupados con nuestras cosas que a veces estamos desperdiciando el poder echar una mano a alguien. Pero mirad, para esta persona algo iba a ocurrir, como hemos estado leyendo. Algo iba a ocurrir. Resulta que el Señor Jesús, y volvemos otra vez a la historia, entra en la casa y este hombre que está allí en la esquina empieza a ver que cuando todos corrían de un lado para otro, ahora corres todos en la misma dirección. Seguramente que en una de esas conversaciones que estaba escuchando alrededor de personas, escuchó que es que el Señor Jesús iba a una casa que estaba allí al lado. No nos pone la distancia, si muy cerca o muy lejos. No sé la distancia, pero la distancia era suficientemente lejos para esta persona porque era paralítico. Y por mucho que este hombre se quisiera haber esforzado para poder llegar, no hubiera llegado. Se hubiera esforzado arrastrándose, yo no sé de qué manera, pero cuando hubiera llegado a la casa donde el Señor Jesús estaba, el culto o la reunión hubiera acabado. No hubiera podido haber hecho nada. Nada. Y es que ese es el problema, que vivimos en una sociedad que a consecuencia del pecado, las personas por sí solo es imposible poder llegar a Cristo. Imposible, porque están muertas. No paralíticas, muertas. Fíjate en un muerto. ¿Qué puede hacer? Nada. Nada. Por mucho que una persona que esté a consecuencia del pecado, muerto, separado de Dios, no puede hacer nada para acercarse a Él. Si no ocurre un milagro, imposible. Es imposible. Y esa era la situación de este hombre. Pero resulta que allí hay 4 personas. En muchos de los sitios se dice, no en la Biblia, en otros comentarios, que son 4 amigos. No lo sé porque tampoco lo leo aquí. Podrían ser 2 familiares y 2 amigos también, que le echan, no lo sé. Pero el caso es que ocurrió algo en la vida de esta persona que no se lo esperaba, algo realmente fantástico. El caso es que cuando ven a este hombre allí, estos 4, es como si le propusieran, mira, ¿sabes que el Señor Jesús está en esta casa de aquí al lado? ¿Quieres que vayamos? ¿Cómo no voy a querer ir? ¿No me ves cómo estoy? Claro, llevadme o algo de esto dirían, una conversación entre ellos habría. Y estos 4 hombres dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo. Ellos no se preocuparon en ir corriendo allí al Señor Jesús, no se preocuparon corriendo a la iglesia y dejar allí a uno tirado. Ellos se preocuparon, se fijaron en aquella persona que tenía una necesidad y tomaron una determinación. Vamos a ir a llevarte a donde está el Señor Jesús, a esta casa. Mirad, ¿sabéis qué os digo? Es que es muy difícil. Es muy difícil que una persona que vive de esa manera ahí fuera en el mundo, ahí fuera en la calle, que está afectada por el pecado, venga aquí. Es muy difícil que alguien venga aquí ahora, toque la puerta y diga, yo quiero conocer al Señor Jesús. No lo vamos a ver. Sería una cosa muy extraña. ¿No os dais cuenta? La necesidad está allí fuera. Que ahí está la gente que está suplicando y pidiendo quizá que alguien les lleve a los pies de Cristo, porque por sí solos no pueden. No pueden. Y estos 4 de aquí, familiares o amigos o no sé qué, tuvieron esa empatía con este hombre de no dejarle tirado allí en la calle. Y mirad, es que es muy difícil que cuando te ocurre algo así no tengas a alguien a tu lado a la cual puedas pedir ayuda. Es muy, muy triste, muy triste. Es muy triste que si tú tienes una deficiencia, un problema, no tengas una persona a la cual
puedas acudir y decirle necesito ayuda. Es muy triste. Muy triste. Y no solamente lo digo en el mundo ahí fuera, lo digo también en la iglesia, en la familia de la fe. Es muy, muy triste, en serio. Es muy triste que no tengas una persona con la suficientemente intimidad, confianza, relación, que si algo te pasa puedas coger el teléfono y decir, mira, ¿sabes qué? Tengo un problema con mi hijo. ¿Me puedes echar una mano? Por lo menos escúchame. ¿Sabes qué? En mi casa las cosas, mi familia no están yendo bien este último mes. ¿Sabes? En el trabajo, mira, estoy pasándolo fatal. Mira, ¿sabes qué? Tengo algo en mí que no soy capaz de quitármelo. ¿Qué hago? No hay nadie dentro de la familia de la fe que tenga la suficiente confianza, intimidad para poder coger el teléfono y que te escuche. Piensa. Piensa. Yo sé que los ancianos están aquí muchas veces, nos lo han dicho para que les llamemos ante cualquier circunstancia. No estoy hablando tanto de eso. No estoy diciendo que tenemos que ir cuchicheando por ahí, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que escojas a una persona y que cuando le cuentes aquello que te ha sucedido, que he pecado, ¿sabes qué? Que esta semana he pecado y tengo la necesidad de contárselo a alguien. Que no te mire y te juzgue. ¿No tienes a nadie? ¿En serio? Es muy triste, ¿no? Sí, ahora cuando todos salgamos de aquí, muchos besos, muchas bendiciones y hasta la semana que viene. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Te has dado cuenta que lo estoy pasando mal? ¿Estás preocupado? No, es que es la cocina, el trabajo. Mira, quizás sea necesario a veces parar. Dedicarle tiempo a la gente que realmente está necesitada. ¿Qué dice Gálatas 6? Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad. Eso se demuestra, ¿eh? Una carga. No, a mí las cosas fáciles, no una carga. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y estos literalmente hicieron eso. Estos 4 hicieron realmente eso. Cogieron, Samuel puede... No he pasado una de ellas. Bueno, estos 4 hablaron con él, o hay uno más, quisieron hablar con este hombre paralítico y le propusieron acercarle donde estaba el Señor Jesús. Mirad, otra cosa que saco aquí en esta lección es que cuando vemos aquí a estos 4, ni siquiera el paralítico sabemos sus nombres. O no sé si lo hay en otro, pero yo lo he buscado, no lo sé cómo se llaman. No lo sé. Pero ellos tomaron una determinación, llevar a este hombre a los pies de Cristo. Pero no sabemos cómo se llaman. No fue Pablo, no fue Lucas, no fueron los ancianos de la iglesia, no fueron los líderes, porque si no ahí estaría reflejado. Eran 4, ¿verdad?, que tenían un corazón grandísimo, que tenían fe, pero fueron capaces de tomar la determinación de llevarles allí a donde estaba Cristo. Eso es lo que hicieron. Ellos podían haber dicho al Señor Jesús cuando ya acabó el relato, oye, que mi nombre es cuando vayan a contar la historia que quede ahí reflejado para que sepan cómo nos llamamos. No dijeron nada de esto. Es espectacular tener gente así a tu lado. Es un privilegio que te encuentres con gente como esta, que no dependen de otros, que no dependen de su nombre, como decía Jesús en esta mañana en la carta que nos ha leído, que yo pediría, por favor, que la escribas en alguna manera o la mandes a todos para irla recordando durante la semana. Es espectacular. Gente que no quiere que sean ni conocidos siquiera, pero que están por la obra del Señor, obrando y haciendo la obra del Señor. Mirad, a veces desde este púlpito, a veces hemos estado diciendo que nos gozamos por la iglesia en la que estamos, en serio. Yo por lo menos me siento en esta etapa de mi vida privilegiado por la iglesia en la que el Señor otra vez, donde nos ha traído, donde comenzamos. En un primer lugar, por el liderazgo que hay. De verdad, José y David. Nos tenemos que sentir privilegiados. ¿Sabéis las noches que ellos seguramente se han tenido que tener sin dormir? ¿Sabéis de la manera en que nos han defendido ante los ataques, verdad, que la iglesia ha tenido?
¿Sabéis que cuando tú estás durmiendo a pierna suelta, ellos están seguramente orando por una carga o algo que le has puesto? ¿Sabéis de qué manera defienden el testimonio, la doctrina de la palabra aquí en la iglesia? Eso es una labor suya y tenemos que sentirnos privilegiados. Gracias, David y Ana, José y Mili, por la labor que estáis haciendo. A veces desde aquí se está diciendo también que nos tenemos que sentir privilegiados por la palabra, por la doctrina que tenemos. Porque no escondemos nada, nada. Se empieza y se acaba y lo que toca se predica. Y cuando te molesta, te molesta. Y cuando te escuece, te escuece. Y cuando te bendice, mejor. Pero no se esconde nada. Nos tenemos que sentir privilegiados entonces por tener las predicaciones, la doctrina a la cual los ancianos nos dirigen. Pero mirad, nos tenemos que sentir también privilegiados por las personas que hay. Que quizás no tienen nombre. O lo tienen, pero no sale reflejado aquí. Que quizás no se suben aquí a predicar, pero están haciendo su labor. Yo me siento un privilegiado por estar en una iglesia, y qué pena que está aquí esta persona y quisiera que no estuviera, pero tengo que nombrarla, porque aquí hay una persona que cuando ha habido una persona necesitada, enferma, angustiada, con problemas, cuando nadie íbamos a verla, esta persona dejaba de hacer la comida. Pasaba todo un día con esta persona. Gracias, Paquita. Porque en muchas de las situaciones en las que conocíamos también el estado de estas personas, por lo menos por nuestra parte o por mi parte, no las conocía, es porque estas personas nos daban testimonio de cómo las encontraban. Sí, a lo mejor no queda bien decir nombres en público, pero yo creo que el reconocerlo también está bien. No, Paquita, por favor. Ya, sí lo sé. Que sí, hay más personas como tú en esta iglesia que hacen esa labor. Y lo que estoy diciendo es que nos tenemos que sentir agradecidos, igual que he dicho lo otro, de personas también que tienen ese corazón para entregarse por la vida de los demás. Gracias. Es por eso que tenemos que sentir privilegiados. Sí que tenemos personas a nuestro alrededor que hacen esa labor también. Que podemos llamar el teléfono y seguramente que te lo van a coger. Y que si tienes una necesidad, te la va también, si está en su mano, te la va a cubrir. Mirad entonces este hombre, volvamos otra vez a la historia. Dejaron todo lo que tenían que hacer, se preocuparon por la vida de esta persona y dejaron aquello y cogieron su carga. Ellos sí que sobrellevaron la carga físicamente, no sé si en sus hombros, no sé si en sus brazos, pero estaban dispuestos a llevar a este hombre a los pies de Cristo. Bueno, esa era la siguiente, pero no pasa nada. Y estaban dispuestos a llevar a este hombre a los pies de Cristo. El caso es que cuando llegaron allí a la casa, ¿qué se encontraron? ¿Qué es lo que hemos leído? Que no se podía pasar. La multitud hacía que este hombre no pudiera llegar a donde estaba el Señor Jesucristo. No podían. Mirad, vivimos en una sociedad en que cuando tú quieres llevar a una persona a Cristo o cuando alguien quiere conocer a Cristo, este mundo no va a hacer más que ponerte obstáculos y pruebas y dificultades. No va a querer. Satanás te va a poner todo tipo de zancadillas para que esto no ocurra. Y esto fue lo que pasó. La multitud impedía que este hombre pudiera acceder allí donde el Señor estaba hablando. ¿Y qué hicieron entonces estos 4 amigos? Ellos tenían 2 opciones. O abandonar ahí y decir hasta aquí hemos llegado. Lo hemos intentado, ¿no? Ha estado bien. Mira, oraremos por ti. Pero ya no podemos. Si tú tocas al de adelante que está en nuestra fila, él te va a decir que él tiene también su necesidad. Que haber venido antes, que no haberte dormido, que hoy es tu problema. Yo estoy aquí y mira, y si no tiene que pasar uno, es que tienen que pasar los 4 y con una camilla, con un paralítico. Será realmente imposible. Entonces estos 4 tenían la opción de decir, mira, lo hemos intentado, vamos a orar, quizás luego a la salida haya alguien que le hable de ti, que has venido, pero te tenemos que llevar otra vez al sitio donde estabas. Y con esto se hubiera solucionado. Ellos se habían cumplido, ¿no? Ellos se serían sus conciencias tranquilas y a gusto. Pero no hicieron ellos. ¿Por qué? Porque ellos, como hemos leído antes, tenían fe. Ellos creían, tenían un propósito. Y es que la fe
va mucho más allá de lo fácil. La fe va mucho más allá de lo correcto. La fe va más allá de lo que se espera de cada uno. La fe va más allá de lo que se ve. Y esto es lo que estos estaban intentando hacer. Mirad, ellos no desistieron. Si en la vida de cada uno de nosotros aquella persona que un día nos habló del Señor hubiera desistido, yo no sé, a lo mejor él estaría en otro lugar con el Señor, pero mi vida no hubiera sido la misma, porque hubo una persona que yo, aun dándole motivos para haberme dejado, no desistió. Cada sábado venía desde Madrid hasta Alcalá de Henares a compartir pasajes bíblicos con el grupo de jóvenes que estábamos allí en el barrio, ¿verdad, Rosy? Cada sábado. Había sábados que nosotros por nuestra cuenta decidíamos que en vez de quedar con ella sin avisarla, nos íbamos a un partido de fútbol, a una sala de recreativos y la abandonábamos y se iba sola para Madrid. En varias ocasiones pasaba esto. Hasta que un día llegó esta persona y nos dijo, mira, si no queréis, ¿verdad? Que venga, decídmelo claramente, porque quizás hay otras personas que estén necesitando que les hable del Señor y se lo están perdiendo. Pero ella no desistió. Siguió viniendo y al cabo de un tiempo, un gran número de ese grupo de jóvenes que estuvo allí, nos convertimos al Señor. Porque no, si el Señor hubiera desistido, si hubiera abandonado, ¿cuántos estaríamos aquí nosotros? Esa persona creyó, estos hombres creyeron que si le llevaban a Cristo algo podía acontecer y fue lo que pasó. Entonces ellos, ante esa dificultad que tenían delante, no fueron marcha atrás, miraron hacia arriba. Miraron hacia esa casa, en donde había un tejado donde no había nada. Mirad, normalmente, según he estado leyendo, las casas de entonces, los tejados no son como las de ahora. Estaban hechas de adobe, de paja, de barro, de hojas así, de esta manera, eran más inestables que las de ahora. Entonces, para poder arreglarlas de vez en cuando se destruían por el clima, la lluvia, el viento, construías unas escaleras en el lateral de la casa, por lo cual subían y las arreglaban de esta manera más fácil. Entonces, estos cuatro subieron arriba, lo que nadie antes podía haber pensado, lo que nadie antes podía haber imaginado. Estos lo hicieron. Y le dijeron al paralítico mirando para arriba, ¿qué? ¿Te atreves? ¿Y qué quieres que haga? Estoy en vuestras manos. Le subieron arriba. Cuando subieron arriba, empezaron a escarbar en el techo de la casa. Yo no sé si encontraron algún utensilio, no sé si con sus propias manos le dijeron al paralítico, tú quieto ahí. Y ¿yo dónde voy a ir? Diría, ¿verdad? Estaba ahí. Y estos empezaron allí a escarbar. Y yo me quiero imaginar esa escena por un momento. Imaginaros el salón de esa casa llena de personas expectantes por lo que el Señor estaba hablando. Y de pronto en el techo empiezan a caer escombros para abajo. La gente empezaría quizás a retirarse de allí donde estaba cayendo aquello. ¿Qué está pasando? Quiero imaginarme algo de esta reunión que estaba allí teniendo el Señor. Quiero imaginármelo porque seguramente que aconteció. Mirad, todos aquellos estaban expectantes conforme lo que el Señor estaba hablando. Estarían con los ojos como abiertos de la predicación que el Señor estaba transmitiendo a los que tenía allí en primera fila y a los demás atrás y a todos. Yo estoy seguro que el Señor Jesús sabía lo que estaba pasando fuera. Lo sabía. Sabía que aquellos estaban empezando a subir. Sabía que aquellos estaban en punto de empezar a escarbar allí en el tejado. Y seguramente que el Señor Jesús estaba pensando, si estáis con la boca abierta de las palabras que os estoy diciendo, prepararos para lo que viene ahora. El Señor Jesús sabía lo que iba a acontecer. Lo sabía. El caso es que aquellos hombres abren aquel hueco, yo no sé de qué manera, empiezan allí a bajar y la gente expectante ve bajar a un hombre paralítico. O imaginároslo, que no es normal, que no os quedéis con la cara como es, vale, que no, que es espectacular lo que aquellos hicieron para llevar a esa persona a los pies de Cristo. Eso es creer, eso es tener fe, eso no es desistir, ¿verdad? Entonces, una anécdota también respecto a esto. Mirad, a veces somos muy dados a hacer lo justo. Decir hasta aquí, hasta que mi conciencia está callada ya. Si yo hay alguien que necesita algo, que sea alguien que está preocupado, que tiene una necesidad, que le veo que no ha tenido buena cara en el día de hoy, ¿sabes? Luego cuando llegue a casa le voy a hacer una llamada por teléfono. Y al segundo tono cuelgo. Ya ha llamado, ¿eh?
Mi conciencia ha quedado tranquila. ¿Has insistido? No, pero yo ya he llamado. Lo voy a poner en oración. Perfecto. Genial. Eso es lo fácil, ¿eh? Eso es lo fácil. Cada domingo, aquí en los anuncios, prácticamente hacemos la misma pregunta dirigiéndonos a Marí. Marí, ¿el jueves hay predicación en la plaza? Perfecto. Oramos por ti. Eso es lo fácil. Yo sé que está bien orar, ojalá los jueves, los viernes estemos aquí mucho más oración. Oramos por ti, por Ana, por Moisés, por el equipo que va allí cada jueves, lo mismo. ¿Por qué no das un paso más? ¿Por qué no eres capaz de ver más allá de lo normal, de lo justo, de lo que tu conciencia quiere ser acallada? No, es que yo tengo que hacer la comida. Moisés, ¿vosotros cenáis los jueves? Sí, ¿no? Vale. Pensaba que no. No, es que yo mi trabajo el día siguiente lo tengo súper agobiado. Marí, tú eres directora de un colegio, ¿no? Mirad, quiero revolver un poco nuestras conciencias, la mía también. No os sintáis mal. Creed, tener fe, ir más allá de lo normal. Sigo para adelante. Entonces el Señor ve allí a este hombre que él no se quedó ni sorprendido ni nada, y mirad, la labor de esos 4 quedó ya. Ellos se propusieron llevar a ese hombre, al paralítico, con esa necesidad a los pies de Cristo, y lo hicieron. Se acabó. No vayas más allá de donde te corresponde. Lo que ocurre ahora es del Señor ya. Tú no tienes el poder para hacer nada más, ni para salvar a una persona, ni para hacer cualquier otra cosa, ni para perdonarle los pecados, nada. Eso es cosa del Señor. Y es el Señor ahora donde entra en acción. Y fijaros que cuando baja ese hombre, ese paralítico, que seguramente todos le conocían de los que estaban allí alrededor, todos esperaran que hicieran el milagro de ese hombre. Yo también. Si a continuación no vinieran los textos que vienen ahora, me hubiera quedado chafado. Todo el mundo esperaría que ese hombre, el Señor Jesús, le dijera: mira, levántate, ya puedes correr. Porque ese hombre es lo que necesitaba. Ese hombre necesitaba, para ser feliz, que sus piernas estuvieran rígidas, que pudiera andar. Que pudiera llegar a su familia y contarle que sus piernas, que pudiera encontrar un trabajo, que no dependiera de otro. Que pudiera apuntarse a una maratón si le gustaba, jugar un partido de fútbol. Y resulta que no ocurrió eso. Que lo que el Señor va y le dice es que tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de este hombre y de aquellos, le dijo: tu fe, tus pecados te son perdonados. Mirad, a veces creemos que las cosas de alrededor, las que nos rodean, las que nos acompañan, son las cosas por las cuales esas nos hacen felices. Y es mentira. No es verdad. Quizás este hombre, si no hubiera pasado lo que a continuación viene después, se hubiera ido paralítico a su casa, pero ¿sabéis qué? Con su vida cambiada y transformada, con el gozo de la salvación. Y hubiera sido suficiente para él. Porque no necesitamos levantarnos de una silla de ruedas para estar completos en Cristo. No. No necesitas la vista para glorificar a Dios. No. No necesitas un mejor coche, una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor sueldo. No. Dice la palabra de Dios que el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y lo que este hombre necesitaba era Cristo en su vida. Y fue lo que el Señor le dio. Por eso le dijo: tus pecados te son perdonados. Lo que ocurrió después, y de una manera muy rápida lo voy a comentar, es que allí había unos cuantos que estaban cavilando en su corazón. Aquellos religiosos, aquellos que sabían de las leyes. Y empezaron dentro de sí a hablar mal del Señor. ¿Quién se cree que es este? Solamente hay uno que pueda ser capaz de perdonar pecados, y este es Dios. Pero ¿sabes qué? Cristo tiene la potestad de saber lo que estaban cavilando estas personas dentro de su corazón. Tiene ese poder. Igual que hoy Cristo sabe lo que hay dentro de tu corazón también, lo que estás pensando ahora mismo. Él lo sabe. Quizás no te guste mi manera de predicar, y Él lo está sabiendo. Quizás estás pensando más en la comida, quizás te estás pensando en el partido esta tarde de Real Madrid-Barcelona, a ver quién gana. Él lo sabe. A mí, yo veo a veces tu cara de sorprendido y no sé realmente por lo que es.
Pero el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Lo sabe. A Él no se lo vamos a poder ocultar. Y entonces, ante esta situación, el Señor, como sabía lo que estaba diciendo, va y les dice, ¿por qué hay esto en tu corazón? ¿Por qué piensas de esta manera? ¿Qué es más difícil para ti? ¿Qué es más difícil para vosotros? Decir a esta persona, como aquí el Señor estaba diciendo, tus pecados te son perdonados, o decir a una persona, levántate y anda. Venga, responde. Para mí es más fácil decirle a una persona, tus pecados son perdonados. ¿Qué tengo que demostrar yo con eso? Ahora, que venga una persona paralítica y le diga yo, levántate y anda, a ver si sucede algo. Para mí es más complicado eso. Hay muchas personas que van a la casetilla de alguien que hay dentro metido y le dice a esa persona, tus pecados te son perdonados. Pero su vida no ha cambiado nada. Su vida sigue siendo la misma. ¿Os dais cuenta? Mira, para el Señor era muy fácil decirle a una persona, levántate y anda. Para el Señor era muy fácil decirle a un ciego que recobrara la vista. Él lo hacía sin ni siquiera estar la persona delante de él. La hija de otros más. Era muy fácil, ¿por qué? Porque Él tenía el poder para poder hacerlo. Solamente con el poder de su palabra las cosas las decía y se cumplían. Era muy fácil. Ahora, para decir tus pecados te son perdonados, no cualquiera vale para decir esto y que se cumpla, que es lo importante. Porque se tiene que basar sobre algo. Se tiene que apoyar sobre algo. ¿Sobre qué? Mira, Cristo, para poder decir que tus pecados te son perdonados, tuvo que morir en la cruz y cargar con ellos. Y solamente había una persona que haya podido hacer eso, Cristo. No hay nadie en este mundo, nadie, que pueda decir y obrar conforme a esto. Cristo perdonó nuestros pecados en la obra de la cruz. Le costó la vida. Por eso Él tiene la potestad para poder decir, tus pecados te son perdonados. Mirad, este hombre, como hemos estado viendo hasta ahora, entró allí con una dolencia, ¿verdad? Y se fue de allí totalmente cambiado y transformado y prácticamente sin hablar, como hemos dicho al principio. Se fue sano, el Señor hizo una sanidad también en él, pero se fue también salvo. Esta es la transformación y el cambio que hizo este hombre en su vida. Y a mí me gusta, por eso escogí este texto en Lucas, en la manera en la que acaba el relato, que dice que al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos se asombraron y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y yo quiero acabar así, como este hombre, porque mirad, el milagro más grande que el Señor Jesucristo ha hecho no fue que convirtió el agua en vino, no fue que fue capaz de dar de comer a miles de personas. El milagro que el Señor Jesucristo más grande ha hecho es que ha sido capaz de transformar tu vida y la mía. De que estábamos muertos en nuestros pecados y nos ha dado vida. De que estábamos en las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable. Eso es lo más grande. Entonces, no surge en ti ahora mismo lo mismo que le ocurrió a este hombre. El Señor Jesús ha perdonado tus pecados, tiene el poder para hacerlo. Y ahora es capaz de decirte, no yo por medio de su palabra, vete a tu casa, levántate, tus pecados han sido perdonados, levántate y anda, obra conforme lo que yo he hecho en tu vida, glorifica a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy hemos visto maravillas. Es espectacular lo que el Señor es capaz de hacer en la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido ahora que cuando acabemos el culto, que nos saludemos, que muy bien, pero mira, cuando vayas a tu casa, ve glorificando a Dios. Pasa del fútbol. Pasa del trabajo de mañana. Comparte algo de lo que has escuchado en la mesa, en la predicación o de lo que te ha tocado en tu corazón de tu vida. Habla del Señor Jesús, glorifícale. Ya tendrás tiempo para otras cosas de esas. Pero es el momento de cogernos, de levantarnos, de irnos para nuestra casa e ir pensando en las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hagámoslo y vamos a dar gracias por ello. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque igual que a esta persona viniste a nosotros, Señor,
sabías nuestra necesidad. Señor, no nos dejaste a un lado y cubriste, Señor, nos hiciste completos, Señor. Gracias porque has provocado en nosotros por medio de tu Espíritu la fe, Señor, que es la que por medio de la fe podemos agradarte. No hay otra manera, Señor. Si fuéramos ido a Hebreos y hubiéramos visto allí la cantidad de personas que por medio de la fe hicieron cosas, Señor, que nadie podría pensar que han hecho, Señor. Pero te damos las gracias porque tú has podido hacer esto en nuestras vidas cuando nadie nos hacía caso. Cuando estábamos tirados, Señor, en las esquinas o en el barrio o sin esperanza de vida, Señor, tú, Señor, pusiste personas a nuestro lado que nos llevaron delante de tu presencia y tú obraste haciendo un milagro y maravillas en nuestras vidas. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte por lo que has hecho. En Cristo Jesús. Amén.